El primer reto que encontramos es saber lo que es el interés superior de la infancia o de la niñez bajo un enfoque garantista. Esta perspectiva la encontramos en todos los tratados internacionales que atañen al tema de la infancia, en la mayoría de leyes que tienen que ver con derechos humanos de nuestro país y demás, pero los operadores de justicia muy difícilmente se apropian de lo que es esta perspectiva del interés superior de la infancia. Está en todos nuestros discursos y demás, pero muy difícilmente llegamos a implementarlo como tal en las bases de la operación de justicia. ¿Qué implica esto? Tomar a niños, niñas y adolescentes, en este caso adolescentes de 12 a menos 18 como titulares de derechos, sujetos de derechos. Todavía predomina en muchas personas que operan la justicia de nuestro país un enfoque más de tutelaje hacia el adolescente en vez de verlo como sujeto de derechos, ¿no? Sus opiniones deben de ser tomadas en cuenta en todo momento. Se debe tomar en cuenta las condiciones sociales, familiares e individuales de cada persona adolescente que vaya a ser tratada en este sistema, el interés público que tiene la persona adolescente, los efectos y consecuencias de las decisiones que se toman a lo largo de todo este proceso, tomando en cuenta también los efectos que va a tener después en la persona adolescente, ¿no? Para garantizar su desarrollo integral y el libre desarrollo de la personalidad sobre todo. Entonces, esta perspectiva se ha trabajado muchísimo, pero todavía no llega a permear ya en la realidad, ¿no? Nos encontramos con muchos casos que las violaciones al debido proceso y las violaciones sobre todo a los derechos humanos de las personas adolescentes son gravísimas y nunca nadie las señala o simplemente es por omisión o por mala costumbre, ¿no? El siguiente, por favor. Justo lo que hablaba, otro reto es la apropiación de los tratados internacionales relacionados con lo que tiene que ver la implementación de este sistema. Existe la Convención de los Derechos del Niño, la Niña, de la Infancia de Naciones Unidas. Ya es un instrumento internacional de derechos humanos que nos da ciertas pautas que en efecto se incluyen en esta ley nacional de las que estamos hablando, pero regreso a lo mismo, nos implica un reto porque si México ratificó esta convención y todavía no llega a operar lo suficientemente en nuestro país, hay ciertos artículos de la convención que aunque no estén mencionados explícitamente en la legislación, deben de ser tomados en cuenta per se, ¿no? Como el artículo 12 de esta convención, que lo que nos dice es que se debe de propiciar en cualquier asunto público que esté involucrada una persona adolescente, se debe propiciar que tenga un juicio propio, el derecho a expresar su opinión libremente, en todos los asuntos que le afecten, sobre todo cuando está sujeto a un proceso de esta índole que es penal, ¿no? La integralidad e indivisibilidad e interdependencia de los derechos de las personas adolescentes que debe de promoverse en todo momento cuando es sujeto a este sistema. No se puede perder esa perspectiva, ¿no? Y pues de no ser discriminado, y la igualdad sustantiva. Se me hace muy importante señalar esto, porque la ley nacional contempla una serie de principios, pero en especial este principio a mí se me hace muy importante porque luego solemos tener un prejuicio sobre las personas adolescentes que por su modo de vida o por su contexto de vida en efecto es culpable de lo que está haciendo, ¿no? O por la zona en la que vive, o por cómo se viste, o por quiénes son sus familiares. Entonces a veces el operador de justicia parte desde este prejuicio para llevar todo el proceso que puede sesgar los asuntos que llevan.
¿no? La siguiente, por favor. Otro de los grandes retos y que se menciona a todo lo largo de la ley nacional, pero no es nuevo, sino es algo que se viene pidiendo desde años atrás y en efecto ha habido avances, es la especialización, la capacitación, certificación y actualización de las personas que van a implementar este nuevo sistema de justicia para adolescentes. Con esto me refiero a que si bien hay avances, además de que tienen que estar bien empapados de lo que es ahora el sistema acusatorio, la oralidad y demás, es algo también interdependencial, porque a veces decimos, pues solamente quienes están involucrados en el proceso penal de o la adolescente tienen que estar apropiados de lo que dice la ley o de lo que marcan los convenios y demás. La realidad es que no, es que es todo un grupo integral de instituciones que deben de estar de la mano con el Poder Judicial y con las Procuradurías para poder lograr los planes individualizados de la persona adolescente, ¿no? Las Procuradurías de Protección, que muchas dependen, más bien todas dependen del DIF, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura. O sea, es todo un aparato que debe estar especializado en el tema, pero en específico quienes vayan a hacerse cargo de implementar este sistema, la especialización es tal que justo deben de lograr la capacidad de interpretar con base a los tratados internacionales antes mencionados y de una forma individualizada, porque cada persona adolescente tiene una condición muy distinta que le llevó a ser partícipe en los hechos de los que se le acusan. Hay personas que son ya sumamente especializadas en los temas que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, hay que promover justo esta actualización a los nuevos instrumentos que existen para los y las adolescentes en conflicto con la ley, lo que contemplan las medidas de sanción nuevas, que es un tema muy complicado que creo que todos los operadores de justicia deben de tener muy en la mente cuáles son estas nuevas medidas de sanción diferenciadas, aparte por grupo etario, porque entre los adolescentes no se puede juzgar igual a alguien de 12 años que a alguien de 16. Y a tal también toca esa especialización, porque a veces los casos que nosotros nos encontramos, o sea, la línea es muy delgada entre diferenciar lo que es una víctima y realmente alguien que está en conflicto con la ley, ¿no? Hemos llevado casos, por ejemplo, en los que hay un niño o una niña que en cierto municipio, ¿no?, de Michoacán, le enrolan a los 8 años en el crimen organizado y resulta que ahora tiene 14, pero pues ya ha cometido una serie de delitos. Entonces no solo se le puede juzgar por el último hecho, ¿no?, a la persona adolescente, sino debe de haber todo un peritaje, inclusive antropológico, de cuál fue la historia de esta persona adolescente que le llevó a cometer estos actos, ¿no?, y hacer ahí la interrelación con otras legislaciones, como lo que es la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. También pues es principalmente quienes deben de estar especializados en este tema, pues son los ministerios públicos, los órganos jurisdiccionales, los defensores públicos, el facilitador de mecanismos alternativos, la autoridad administrativa y los policías de investigación, que ahí también va a ser todo un reto porque ya se les ha pedido especialización en múltiples materias como la perspectiva de género, perspectiva de comunidades indígenas, etcétera. Entonces, tomar una nueva especialización, yo creo que les va a costar trabajo la apropiación. Sin embargo, ya se está trabajando en lo mismo, por lo que tengo entendido, a través de la Secretaría de Gobernación. Y pues bueno, obviamente quienes estén en relación con estas temáticas también deben de tener una serie de conocimientos interdisciplinarios, porque es real que no se puede ser especialista en todo,
pero sí debe de tener por lo menos las bases de lo que implica cuando hablamos de derechos humanos de las personas adolescentes, porque entendemos que muchas veces quienes operan la justicia son tantos los casos que les llegan que es difícil individualizarlo. Sin embargo, justo con esta ley, o sea, pide que se haga eso. Y también, pues, otro reto es el tener que estar conviviendo, pues, con otros actores, ¿no? Dentro de esta especialización y dentro de lo que te pide la nueva ley, porque antes, por ejemplo, era muy difícil que nos involucraran a nosotros las organizaciones civiles, porque pues era un ente ajeno, no teníamos nada que ver, inclusive les asustaba a los operadores de justicia que una organización civil pudiera estar asistiendo a la persona adolescente. Sin embargo, pues ahora, como te lo marca la ley, que puede ser la persona de confianza que le acompañe en todo el proceso a la persona adolescente, o inclusive puedes hacer tú como organización civil, si tus estatutos y objeto social lo permite, hacer una serie de peticiones a los centros de internamiento que van a atender a las personas adolescentes, ¿no? La siguiente, por favor. Otro reto es justo la actuación interinstitucional, la convivencia en el sistema de actores que antes no estaban presentes, como las ONGs, y el apropiarse lo que es también una ley relativamente nueva, que es la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que ahora mandata a cada estado y a nivel federal el tener una Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta Procuraduría, nos guste o no, y les guste o no a los operadores de justicia, debe de estar presente desde el primer momento en el que se tiene contacto con una persona adolescente, porque es la que funge como observador de que realmente no exista ningún tipo de violación a los derechos humanos de las personas adolescentes. Se les debe de dar de conocer por oficio cuando llega el caso de una persona adolescente, para que esté ahí desde ese primer momento, y en su caso, si es necesario, pues dicte esta Procuraduría. Tiene la capacidad de por oficio también hacer planes de restitución, también algunas medidas de protección especial cuando ve que las dependencias que están atendiendo a la persona adolescente no están teniendo las debidas diligencias, puede tener esta actuación la Procuraduría. Por eso es tan importante que esté desde un primer momento presente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que por ejemplo solamente se menciona ahí en el artículo 59 de la Ley Nacional. Sin embargo, la comisión debe de estar presente también desde el primer momento, porque justo quien es la víctima o ofendido puede ser o una persona adulta o otro niño, niña o adolescente. Entonces, por ley hay ciertas acciones que le toca implementar a esta comisión, que debe de ir en acompañamiento con las personas que están operando este sistema de justicia para adolescentes, ¿no? Entonces hay más dependencias que deben de involucrarse, como sobre todo para los planes individualizados y la reintegración, como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud y demás. Y creo que un reto de las instituciones es justo eso, dejar de ser islas y atenderlo interinstitucionalmente, lo que son estas problemáticas, ¿no? Que el enfoque de la ley es un enfoque más garantista y de prevención justo del delito, a través de un enfoque más socioeducativo hacia las personas adolescentes, que antes, si bien no estaba bien descrito en alguna ley, sí existían ciertos esfuerzos. O sea, ahí no están encontrando el legislador y la legisladora no están encontrando el hilo negro, ¿no? Porque ya ha habido como todo un camino recorrido por funcionarios, por más legisladores, por organizaciones civiles que han estado en tratamiento con las personas adolescentes. Sin embargo, justo el aprendizaje ha sido tal que llevó a una ley de este tipo, que es más garantista y que justo entra también con la implementación del sistema acusatorio y de la oralidad, que si bien les están dando
es 3 años para la implementación y la especialización totalmente de los órganos de justicia en esta materia. Ojalá y sí se logre y no nos ganen las carreras como en la implementación de la reforma de derechos humanos y la implementación del sistema acusatorio. Ojalá y esta vez sí se logre, y creo que con el esfuerzo de todas las instituciones y de las organizaciones de la sociedad civil y de la academia sobre todo, porque aquí sí la academia, una institución como el INACIPE lleva un gran reconocimiento y gran reto de ayudar con la especialización de estos entes. Si bien no te marca quién tiene que dar esa especialización, o sea, sí te pide ciertas horas y demás para todas las personas que están dentro del sistema, y aunque la ley no lo menciona explícitamente, también se deben de incluir a estas procuradurías de protección. Y pues el saber manejarlo y vincularlo con lo que es el sistema de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que es un organismo nacional que se encarga de justo de estas temáticas de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces ahí también tendría que estarse vinculando esta temática, porque es una prioridad que, si bien 3 años se dicen que son mucho, pues ya vimos que no, con anteriores implementaciones. La siguiente, por favor. Justo el papel de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que es un gran avance que se ha tenido. He de confesarlo que por más que se trató, no quedó la figura como hubiéramos querido, que era una defensoría autónoma que no estuviera dentro del DIF, que sí tuviera como más capacidades para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero lo que hay pues es bastante viable y hay que usarlo, ¿no? Lo que está en la ley. Entonces, realmente esta Procuraduría lleva una gran parte de la vigilancia, observancia de este proceso, y creo que la vinculación debe de ser total, ¿no? De quienes imparten justicia justo con este organismo, que a veces dicen, híjole, es que está dentro del DIF, entonces ¿cómo se puede hacer ahí esa vinculación? O sea, claro que se puede. A veces hay ciertas dependencias que no colaboran mucho con otras, pero pues en estos casos ya no va a haber de otra, ¿no? Justo para vigilar que se le dé cumplimiento al proceso como se debe. Por ejemplo, y eso sí se menciona en la ley, de que cuando no hay alguien que sea capaz de fungir como tutor del adolescente, pues la Procuraduría entrará en suplencia, ¿no? Entonces por eso también es muy, muy importante. Debe de estar presente en todas las etapas, justo para lo que decía, en casos en los que no solo el adolescente en conflicto con la ley es menor de edad, sino también la víctima, entonces también ahí es relevante su actuación. Las medidas de restitución, si bien la Ley Nacional de este proceso te pide que hagas un plan individualizado, la Procuraduría a su vez debe de estar dando ciertas medidas de restitución de derechos para lograr una reintegración lo más plena que se pueda de la persona adolescente. Y las medidas de protección especial, justo lo que les decía, cuando alguna autoridad en la materia que nos convoca no está teniendo el debido proceso, esta Procuraduría debe de dictar estas medidas, y si son vinculantes, y más que ya hay una en cada estado, por fortuna sí ya hay 32, más la federal. La siguiente, por favor. Lo que les llamaba de los planes individualizados, o sea, me pareció algo muy novedoso, porque sí, justo cada adolescente que llega, o sea, tiene ciertas condiciones muy, muy peculiares, que por más que hagamos programas homólogos de atención, centros de internamiento con ciertos estándares y demás, sí, cada persona adolescente que llega es muy diversa y se tiene que atender en su individualidad, y por ello la importancia de los planes individualizados.
que a veces dicen, es que es un modelo que puede ser no sostenible porque como a una persona adolescente, o sea, vas a checar qué necesita de la SEP, qué necesita de cultura, qué necesita de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, etcétera. Pues sí, ahora sí, o sea, ahora sí se tiene que hacer así de individualizado, igual como las medidas de restitución, porque es real que si ahorita tú verificas en nuestro país, o sea, no logramos reintegración de nada, ni de víctimas, de ofendidos, ni de adolescentes en conflicto de la ley, o sea, no, con la ley, perdón, no hay reintegraciones reales que se puedan presumir, algunas que yo conozco porque, digo, no soy la única organización civil que trabaja en la temática, algunos colegas que se dedican justo a este tema han logrado algunas con muchísimo trabajo, pero institucionalmente no se ha logrado avanzar en este tema, por eso el plan individualizado tiene gran relevancia para esta cuestión, ¿no? Para llevar a cabo las medidas de sanción que contempla la ley, que son más socioeducativas, como les decía, dependiendo de los delitos, puede ser desde un servicio a la comunidad hasta la sanción del internamiento, que es el último recurso que se puede utilizar. Antes debes de agotar una serie de procesos y de otras medidas de sanción para poder llegar a la sanción del internamiento, que es lo menos óptimo para la persona adolescente. Porque es real que a lo largo de la experiencia lo que ha venido arrojando es que lo que le lleva a una persona adolescente a cometer un delito es todo un contexto sociocultural que no se está atendiendo realmente, ¿no? Entonces justo por eso el carácter de esta ley pues es más preventivo. Entonces justo quienes hagan este plan individualizado pues tiene que ser un grupo interdisciplinario, como ya se ha mencionado anteriormente, ¿no? Tiene que hacerlo desde psicólogos, antropólogos, abogados, pedagogos y demás, porque aparte ya también, o sea, se tienen que ver, además de la perspectiva que conocemos de género, la perspectiva etaria, la perspectiva de comunidades indígenas, de personas con discapacidad, etcétera. Entonces todo esto tiene que estar plasmado en los planes individualizados, porque obviamente el adolescente en conflicto con la ley, como lo digo, son muy diversos, muy distintos. En los casos, por ejemplo, que llegue una adolescente embarazada o con hijos a estar en conflicto con la ley, pues la ley ya también lo contempla, que pues el internamiento, por ejemplo, no va a ser opción para estas cuestiones, o si lo es porque el delito es grave, como un delito de secuestro, de trata de personas, pues se le van a garantizar todos los derechos de salud sexual y reproductiva para que pueda llevar a cabo su proceso dignamente, ¿no? El siguiente, por favor. Otro de los retos que tenemos realmente pues es la prevención, y es un reto mayúsculo, novedoso, que se contempla en la ley. Si bien hay una ley de prevención y hay hay todo un programa que por desfortuna desapareció el año pasado, pero hay muchas acciones de prevención. Es también algo que no hemos venido viendo en sus 3 niveles, ¿no? Porque la prevención justo tiene 3 niveles, que es por ejemplo, la prevención. Cuando hablamos de prevención, a veces dices, no, pues entren a las escuelas a dar talleres y demás, pero es real que hay muchos programas en los que se gasta mucho dinero y realmente no funcionan. Estamos hablando más que de una prevención social, una prevención biopsicosocial, ¿no? Porque es real que se deben de atender a todos estos conceptos cuando hablamos de prevención en los 3 niveles. Lo que es la prevención primaria, que son medidas universales para fomentar algunas habilidades sociales, creación de oportunidades educativas, de empleo, formativas, algunas acciones en materia de salud, de alimentación,
culturales, deportivas y recreativas. Estamos hablando del primer nivel, que es más universal, previo a que exista la condición de riesgo, ¿no? La prevención secundaria, que son algunas medidas ya específicas dirigidas a adolescentes que pueden estar en riesgo, ¿no? Adolescentes que se encuentran en condiciones de pobreza, adolescentes que se encuentran en focos rojos, en zonas con alta marginación, con alta incidencia en la delincuencia y demás. Entonces, este tipo de prevención es una prevención secundaria que también se debe de atender previo a llegar ya a estar en conflicto, o que lleven a la persona adolescente a cometer algún tipo de delito. Y pues la prevención terciaria, ¿no? Que es evitar justo que, es reintegrar a la persona adolescente que ya estuvo en conflicto con la ley y que ya pasó por este sistema, que a través del plan individualizado y a través de las medidas de restitución se pueda reintegrar de forma efectiva, ¿no? Ese es el nivel terciario de prevención, lo cual es lo que más contempla esta nueva ley. Y es real que no solamente las autoridades tienen la obligación de prevenir que un adolescente o un adolescente entre en este sistema, ¿no? Sino también inclusive se habla de la familia, cómo la familia tiene un papel preponderante para lograr la prevención de que el adolescente o la adolescente cometa algún delito, y también mandata a los 3 órdenes de gobierno a encaminar programas sociales y políticas públicas de prevención dirigido a las familias y a las comunidades. Otro gran reto es el de realmente lograr la coordinación para la prevención con los directores de los planteles educativos, ¿no? Secundarias y preparatorias sobre todo, que puedan apropiarse de la nueva legislación que existe en la materia, y que puedan apropiarse también de algunas acciones de prevención, lo cual es todo un reto, porque por ejemplo cuando hablamos del nuevo modelo educativo veo que a muchos directores les está costando apropiarse de ello. Ahora imagínense de acciones más específicas que van encaminadas a la prevención. De que se puede, y hay ejemplos vivos, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con telesecundarias en Tepito, donde quienes piden la ayuda, quienes piden que nos involucremos, pues son las mismas directoras, ¿no? Hay un par de directoras que la verdad, o sea, todo el tiempo están detrás de las asociaciones civiles para que entremos con actividades, sobre todo deportivas, culturales, con los adolescentes, porque un ejemplo vivo que está ahí, qué lástima que no pudo venir hoy la directora, la telesecundaria 91, lo que estaba ocurriendo en esa telesecundaria es que el nivel de violencia que se vivía al interior era enorme. Salían los niños, más bien las chicas y los chicos a las 2 de la tarde, entonces ya estaba afuera esperándolos los dealers para venderles N cantidad de cosas, enrolarlos en muchas cuestiones delictivas y demás. Entonces el programa que se implementó es justo el detectar cuáles eran las horas en las que se iban a parar como los dealers o las personas que querían captarlos, y en ese horario meterles actividades deportivas y culturales, inclusive un programa de alimentación y más, para poder prevenir esta condición, que son 200 adolescentes, al igual no todos los que quisiéramos atender, pero son 200 personas adolescentes que están ahorita en este programa y que ya se les ha dado continuidad. Este es el tercer año, y que han respondido bastante bien, porque el nivel de violencia el primer año que se tuvo la intervención ahorita el último ya es totalmente distinto, inclusive un cambio hasta en la perspectiva de género, de que había actividades que solo tomaban los niños, actividades que solo tomaban las niñas, ahorita ambos las están tomando. Entonces esa es una de las acciones que también se deben propiciar, y que están en sintonía justo con esta nueva legislación, ¿no? Hacer la conexión con lo que ya hay, porque sí me ha tocado también en algunos estados, sobre todo, o sea, llegar y hablarles de lo que es la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y me dicen que esa ley no les aplica a ellos porque son estados.
¿no? O sea, imagínense el nivel, o sea, de que dicen que una ley general a ellos no les aplica porque son Estado. Entonces, con fiscales, o sea, sí nos hemos topado con jueces y demás, que es que tienen que tener la perspectiva garantista y la nueva ley de... No, esa ley no nos toca, ¿no? Entonces, ahí está realmente el reto, porque de leyes tenemos y tenemos muy buenas leyes, o sea, y ahorita quienes son abogados seguramente les podrán hablar más a fondo y todos los beneficios que tiene, pero el reto realmente está ahí, en la apropiación de quienes imparten la justicia, la capacitación, especialización, buscar nuevos mecanismos para que se apropien de ellas, porque es real que inclusive hay estados que han metido muchísima capacitación, pero ves que los avances son muy pocos. Entonces, detectar qué es lo que está pasando, por qué no están funcionando las capacitaciones y las especializaciones, innovar y demás. Por ejemplo, hoy tuve bien, me pareció excelente el mecanismo que usaron, por ejemplo, en la Marina, hoy que firmaron un convenio justo con la CNDH para una cartilla de derechos humanos, que literal, o sea, una cartilla muy práctica, pequeñita, donde tienen todo el protocolo de derechos humanos que deben de tener todo el cuerpo naval y que lo tienen que cargar en la bolsa, ¿no? Entonces, o sea, a ese grado de mecanismos innovadores se han llegado, pero la verdad es que sí los tenemos que buscar. Sí los tenemos que buscar porque ahí está el grave problema, ¿no? Que a veces quienes operan la justicia pues no se apropian, y no estamos hablando ni siquiera del procurador o del presidente magistrado o demás, ¿no? Porque a veces a ellos no les toca a ellos atender el caso de viva voz, sino esas personas que están ahí operando este sistema. Ese es nuestro gran reto, ¿no? Como academia, como sociedad civil, como organismos autónomos de derechos humanos e inclusive las mismas instituciones que deben de estar actualizándose y pues procurando que estas perspectivas, estos enfoques estén siempre al 100% en las personas que están trabajando ahí. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. En este foro, lo único que hace es remembrar mi función como Ministerio Público en una agencia especializada en asuntos de menores e incapaces y volver a poner el dedo en la llaga. Menores existen, no existen. Señores, lo dije hace muchos años y yo lo estoy diciendo. Los menores son una bandera que enarbolamos en eventos oficiales y siempre arriamos en problemas reales. Y no solamente en el ámbito penal. Tal vez aquí voy a abusar del foro y aprovechando que vengo con un estandarte de derecho de familia, pues quiero incursionarme porque el derecho de menores y la justicia para menores no solo está en el ámbito penal. El primer problema que tuvimos en 1992, cuando se crea la ley para el tratamiento de menores infractores y se hace un cambio del sistema tutelar al sistema garantista, no es nuevo, no es de 2008. En 92 inicia el sistema garantista y en 92 empieza la primera debacle para los menores. Olvidamos a los menores en situación de riesgo. Dejamos de proteger a los menores en situación de riesgo. También dejamos de atender a los menores con conductas antisociales, ahora llamados en conflicto con la ley penal, de menos de 12 años. Mi experiencia fue tener homicidios de niños de 6 y 7 años. Sujetos activos del delito de homicidio, que mata uno a la madre y otro mata a un primo. Y que los primeros que lo rechazan son los padres de él, sujeto activo, y del occiso en el otro caso. Y esos son asuntos desgarradores, pero no es lo único. Si yo me refiero al derecho civil, el que es menor de edad no es capaz. Señores, está mal aplicado. La ley civil establece que los menores después de los 16 años tienen participación en los procesos civiles, mercantiles y familiares. El Código Civil, cuando regula el estado de interdicción, que no lo define y que no habla del estado de interdicción, solamente dice cuáles son los actos jurídicos nulos. Primer estigma inadecuado. Todos los actos jurídicos celebrados por los menores son nulos. Entonces, ¿qué pasa con los procesos ahora llamados de justicia para adolescentes? Pues serían nulos. ¿Por qué? Porque no tienen un tutor. No es cierto. Es una interpretación inadecuada. Los actos jurídicos son afectados de nulidad cuando le afecta o les perjudica a los menores. Siempre que les beneficia son válidos. El proceso para un menor de edad, y ahora llamado adolescente, pues es porque le está imputando una conducta antisocial. Le llamemos infracción como antes, le llamemos conflicto con la ley penal o como debamos llamarle delito, existe. Por eso yo en este momento, aprovechando este foro,
quisiera pedirles que cuando hablamos de justicia para menores, no nos focalicemos solamente en la justicia para adolescentes, que existe y no hay que soslayarla, pero hay que darle el contexto que debe tener, porque tengo menores en procesos familiares que van a ser víctimas de nuevos delitos o son los generadores de delitos. Y lo dije hace muchos años cuando empecé a ser juez de lo familiar, allá por el año 1988-89, cuando los jueces familiares cumplamos con nuestra tarea, los jueces de otras materias tendrán menos trabajo, y particularmente los de justicia para adolescentes. Pensemos, ¿cómo están los núcleos familiares de los menores en conflicto con la ley, hoy llamados adolescentes disfuncionales? Salvo las infracciones, delitos o conductas típicas de delitos de daño en propiedad ajena con motivo de tránsito de vehículos, el resto de las conductas antisociales vienen de hogares desintegrados o de menores que han sido victimizados antes de, y que la manifestación de la conducta antisocial es precisamente por eso, porque no han sido atendidos. La reforma 18 constitucional, con mucho respeto a los que están aquí, y si digo una barbaridad, ofrezco, me disculpen, yo estoy oxidado con el tema, yo dejé la procuraduría hace 18 años, y llevo ya nuevamente 11 años en la materia familiar, después de haber vuelto a ser juez y magistrado en materia familiar. Pero señores, aún con este poco de óxido en mi cabeza, los menores siguen siendo menores y no han sido atendidos como deben ser. Los menores son víctimas y los menores son, ¿verdad?, infractores, o menores con conductas antisociales, menores en conflicto con la ley penal. Pero no solamente con la ley penal, con la ley administrativa. ¿Qué hay de los jueces cívicos que siguen sin atender las infracciones administrativas? ¿Qué hay de la responsabilidad civil que deben tener los menores y que está previsto en el Código Civil? Y quiero decirles que los menores sí son responsables de los daños que ellos ocasionan. Primero, cuando tienen bienes propios. Y segundo, son corresponsables quienes son protectores, custodios o quien ejerce patria potestad. En los centros escolares, quien es responsable de los daños que ocasiona el menor es el director de la escuela, no el padre. En los centros educativos deben ser corresponsables. Y yo decía del 18 constitucional, porque el 18 constitucional realmente estaba hablando del sistema penitenciario mexicano y no de la justicia para adolescentes. Si hubiésemos querido ubicarlo constitucionalmente, creo que era más atinado el 4º constitucional y no el 18 constitucional. ¿Por qué? Porque en el 4º constitucional ya se le ocurrió establecer los derechos fundamentales de los menores, que nos estamos olvidándolos. Los derechos fundamentales de los menores están establecidos en la Constitución a cargo de sus progenitores. Y es el Estado que sin conductas paternalistas debe colaborar con los progenitores para que ellos cumplan con sus deberes. Y claro, si no hemos educado adecuadamente a los padres de hoy, ¿verdad?, pues los niños de mañana no serán buenos padres. Y yo creo que tendríamos que hablar de ese lastre que traemos desde hace mucho tiempo. A los menores los hemos visto como adultos pequeñitos o seres menorizados. Basta. No solamente es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que desde 1988 data o establece estos derechos fundamentales del que México es parte. Nuestra Constitución Política desde 1917, en su artículo 1, dice todos los habitantes de este país, todos, incluyendo a los menores de edad. Los menores de edad, aún con el sistema tutelar, tenían las garantías del 16 constitucional, porque eran individuos y eran personas que estaban en este territorio. Entonces, yo creo que en este momento quisiera pedirles su atención, y lo primero que hablamos de justicia para adolescentes es que hablemos de menores, además de adolescentes, y que cuando hablamos de menores hablamos de un ser humano en periodo de formación, y el ser humano recién nacido pues, es totalmente vulnerable. Su primera infancia pues, debe ser completamente protegida, como lo hacían sus ancestros. Entre los aztecas, los niños hasta los 6 años no podían ser separados de su madre, y a partir de los 6 años eran apartados de la madre para ser educados. Nosotros ahora tenemos una simbiosis entre que los padres protegen, pero más bien encubren a los hijos y no los hacen responsables. Para quienes nos dedicamos al derecho de familia, hablamos que los alimentos son casa, vestido, sustento, diversiones y no sé cuántas cosas. Yo digo no. Si hablo de la obligación alimentaria para el padre, cumple cuando hace a sus hijos autosuficientes, cuando evita que los niños tengan conductas antisociales, cuando involucra valores de autoridad, de respeto, que cada día se están viviendo y se están transformando. Entonces, hablaba aquí la licenciada Arely con mucho tino en cuanto a una prevención primaria, secundaria y terciaria. Yo ya conocí lo que es la prevención general y la prevención especial, pero llámese como se llame la prevención, si no atendemos el grupo familiar, señores, no avanzamos.
si nosotros no involucramos a los progenitores en el procedimiento para adolescentes, si no tenemos un programa de atención para menores de 12 años, si el sistema DIF que todo le hemos cargado y le hemos quitado presupuesto, ahora cuando se genera la ley general para niños, niñas y adolescentes y se propone la creación de la Procuraduría, tal como lo dice la licenciada Arely, era un organismo autónomo, pero no hay presupuesto. Y entonces, si no hay presupuesto, no tenemos procuradores. Y si no tenemos procuradores, menos vamos a tener defensores de los niños. En otro foro distinto, allá en el tribunal, yo le decía a nuestro procurador en la Ciudad de México que pues estaba haciendo una exposición brillante sobre esta ley, y yo le preguntaba, sin tomar en cuenta la justicia para adolescentes, en la Ciudad de México tenemos 52 juzgados familiares, 52. Se atienden cerca de 120,000 asuntos al año. ¿Les parece bien que el 10% sea de menores? Que es una cantidad mínima. Esto me da 12,000 asuntos al año. Tengo 12,000 abogados para atender, o abogados para atender 12,000 asuntos. O sea, va a dar 1,000 asuntos por mes. Entonces, yo les pregunto a los padres que están en la sala, porque sigo llevando audiencias, ¿quién es el abogado de cada uno de ustedes? Y levanta la mano, o dirigen a su abogado. Y les pregunto a ellos y a ustedes a hoy, ¿quién es el abogado de los menores? No hay. Y yo creo que quien debemos de proteger y atender los derechos de los menores somos todos nosotros. Todo adulto que está frente a un menor debe aprender a respetar sus derechos y hacer digna su participación, cualquiera que sea la intención, cualquiera que sea nuestra participación. Y si ahora me hablan de políticas públicas, ojalá la retomemos, porque yo quiero preguntar dónde está la normal especializada. Esa normal que formaba profesores para atender en aquellos menores infractores, pero como ya no hay menores infractores, entonces ya no necesitamos normalistas especializados. Entonces, señores, ¿qué pasa con nuestras clínicas de higiene mental? Tampoco existen. Sector salud, sector educación, se hicieron un margen. ¿Por qué? Están interpretando exegéticamente la reforma a 18 constitucional. Entonces, yo creo que hoy por hoy, si hablamos de una integralidad en la justicia para menores, yo les diría, como hemos enfocado la justicia para adolescentes, también volteemos hacia la parte administrativa y volteemos al proceso civil y sobre todo al proceso familiar, en donde los que somos operadores jurídicos y queramos realmente proteger a los menores, pensemos de su gestación. Pensemos que la procreación no debe ser un accidente, debe ser un acto jurídico. Eduquemos a nuestros hijos como debe ser y nosotros cambiemos de actitudes. Dejemos de hablar y empecemos a actuar en cada una de nuestras trincheras. Entonces, pues en verdad que esto a mí me tiene más que motivado, y yo creo que hablar de los derechos del niño fundamentalmente son dos. Uno, el derecho a ser niño. El derecho fundamental a ser niño, que se lo hemos ido castrando, quitando, cambiando, sustituyendo, intercambiando las relaciones interpersonales, el comportamiento relacional, por juegos, por diversiones, por cine, por ciertos paliativos o placebos que no ayudan en la educación. Y el segundo que me gustaría proponer en este foro, debemos contribuir todos en cada uno de nosotros, según nuestro trabajo, en educar y formar a los menores. No importa cuál sea nuestro trabajo. Si estoy trabajando con adolescentes en conflicto con la ley, no solamente son personas con conductas antisociales, siguen siendo menores de edad. Y el rango de menores de edad le da una posición en la Convención Internacional y en todo nuestro sistema legislativo diferente. Y la clasificación de edad no es tampoco nueva. Nuestro Código Civil daba participación en la adopción a menores de 8, 10 y 12 años. Pueden proponer tutor a partir de los 16 años. Antes podían contraer matrimonio la mujer a los 14, el varón a los 16. Vino una nueva convención que tiene su razón de ser y ahora prohíbe el matrimonio de menos de 18 años, pero no se prohíben las relaciones sexuales de menos de 18 años. Y creo que tampoco sería la tarea, pero sí hay que educar. Si hay que educar, y si hablamos de una justicia para menores, yo propongo una integralidad, como lo hizo en algunos trabajos que puede compartir con la doctora Ruth, y que les decía, estoy en una verdadera regresión, que en este momento, créanme, lo agradezco, sobre todo a este instituto, que me permite volver a tomar esa bandera. Justicia para menores es en todos los ámbitos. Cuando se daba la reforma en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, comentaba yo con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de aquel entonces, que nuestra sala de justicia para adolescentes tenía que estar integrada por un penalista, un familiarista y uno especializado en derecho libre.
no solo en menores infractores, no solo en adolescentes en conflicto con la ley. Si hablamos de esa especialización, tenemos que hablar de especialización en menores, derecho minoril. Estamos aquí compartiendo la mesa con una de las autoras, diseñadoras del programa de la especialización en la UNAM de derecho minoril. No sé cómo esté avanzando, pero me consta el trabajo y el esfuerzo que se hizo para quitar el acotamiento solamente del estigma del derecho penal e integrar todos los ámbitos del derecho frente a los menores. Y así como hablamos de los menores en conflicto con la ley, hablemos de los menores víctimas, aún sin el proceso penal o de justicia para adolescentes. Porque hay víctimas en esta ciudad que van más allá de las sancionadas por el ámbito penal. Si es así, podemos pensar que los menores participan en los procesos jurisdiccionales como sujeto activo, en el caso del derecho penal, como actores, como demandados y como terceros. Y estos terceros son los más olvidados. Pregunto, con la reforma al divorcio, que ya no es divorcio necesario, sino un divorcio unilateral, los cónyuges, basta que amanezcan con el pH alto, después pura histeria, y ya no quieren estar casados, van con el juez, y dicen ya no quiero estar casado, y el juez los divorcia. Pero se les ha olvidado a los operadores jurídicos, a los abogados y a los juzgadores, que hay efectos con relación a los hijos, y que hay que seguirlos protegiendo. Y esa protección no se da realmente en los procesos familiares. Entonces, invito a nuestros escuchas, a este auditorio, que pensemos que cuando hablamos de un ser humano, hablamos de un ser humano con un estatus jurídico distinto, y que la ley establece en la Convención Internacional y en nuestro sistema jurídico mexicano, todo ser humano menor de 18 años, que por sus características o circunstancias personales requiere una atención o protección especial por el sistema normativo mexicano en todas las áreas. En materia laboral está prohibido el trabajo para menores de 16 años, pero a partir de los 16 años pueden ser sujetos de relación obrero-patronal y pueden acudir directamente a discutir sus derechos en las juntas de conciliación y arbitraje. O sea, no solamente en el ámbito penal, pero se nos olvida. Entonces, yo invito a todos los que estamos aquí que empecemos a trabajar de manera integral. Y esto que dice la licenciada Arely de la interdisciplinaridad, no solamente es en las ciencias sociales o en las ciencias humanas, sino también en las materias del derecho. Si nos partimos del derecho constitucional, que es un tronco común, y puedo armonizar el 4º constitucional, 5º constitucional con el 18 constitucional, y no los interpreto de manera aislada, creo que tendríamos un mejor logro para lograr una justicia para menores en este país. Y desde su momento puse como ejemplo el Código de Menores de Santo Domingo, o República Dominicana, perdón. El Código para Menores de la República Dominicana abarca todos los aspectos, desde la parte familiar hasta la parte punitiva de los menores. Y si a esto le agregamos una política pública de atención y prevención en la familia, yo creo que tendremos muchos mejores resultados. Hay mucho que decir de esto. Quisiera, ¿verdad?, quedarme hasta aquí en espera de sus comentarios, sus inquietudes, y les aseguro que todas las dudas que ustedes tengan, yo se las voy a enviar. Muchas gracias. Justicia para menores. Y la verdad, yo sé que desde ahí es un tema para el análisis, la reflexión. Yo se los dejo a ustedes porque se ha discutido mucho, no se ha logrado todavía llegar a un consenso, pero el tiempo dirá que cómo se debiera o cómo se debe o hacia dónde nos debemos encaminar. Yo parto, y siempre lo he hecho así, de lo que tenemos como instrumento jurídico, como instrumento base, de lo que ha sido coincidente, la expertise del mundo, porque no estoy hablando de un país o de un estado, sino del mundo entero. Y en este caso tenemos una convención sobre los derechos del niño, que es ley suprema para México, porque México lo firmó, la ratificó, y efectivamente desde los años 90 tenemos un compromiso internacional, y que esto ha dado margen a un gran cambio que no data de hace un par de años, sino justo desde el 90, que se hizo una ley para atender a estas personas que habían infringido la ley penal. Y con esta convención debemos de tratar de ir armonizando todo lo que tenemos normativamente hablando. Todas las leyes son perfectibles, no hay ley perfecta. Hemos cambiado quién sabe cuántas veces, modificado nuestra Constitución mexicana, las leyes,
las generales, las nacionales, las estatales, las federales, todas. Pero aquí sí tenemos un instrumento que es muy importante, que es esta Convención sobre los Derechos del Niño. Los expertos del mundo se reunieron para ver las experiencias que se habían logrado plasmar desde los años 20, después en los 50, finalmente en los 90, para decir, aquí hay un instrumento, ese instrumento tiene toda una secuencia y un seguimiento también, que Naciones Unidas sigue atentamente y todos los países están tratando de cumplimentar con los compromisos que se tienen al respecto. ¿Qué nos dice el artículo número 1? A mí alguien me pregunta, ¿cómo lo interpretas? No lo interpreto, leo. Y el artículo 1 dice, es niño toda persona hasta los 18 años de edad, salvo que en el Estado parte adquieran antes la mayoría de edad. Hay una remisión a la mayoría. Si no hay mayoría de edad, hay minoría de edad. Esto es un término jurídico, no es de chiquito o grandote. ¿Es menor de edad o es mayor de edad? Si a mí alguien me pregunta si son mayor de edad, no me ofrece problema decir que sí. Y si tengo una nieta, en este caso, antes decía el ejemplo de mi hija, pero ahora ya mi nieta que es menor de edad, pues sí, tengo una nieta que es menor de edad, no pasa nada. Es una nieta menor de edad. Y esto jurídicamente está totalmente sustentado por esta Convención sobre los Derechos del Niño. En este instrumento se habla de todos los derechos de todos los niños. Y lo he repetido mucho, nada más, en 2 artículos se refieren, y utilizo este término porque así lo dice la Convención, a los que infringen la ley penal. El artículo 37 y el artículo 40 se refiere a estos niños, dice la Convención, que infringen la ley penal. Y de ahí surge lo que es lo específico para este grupo de población, porque todos los demás artículos se refieren, como bien lo dijo el doctor Linares, a los niños que trabajan, a los niños que los adoptan, a los niños que son víctimas, a un montón de niños que existen en el mundo, porque no todos infringen las leyes penales. Y qué bueno que es una minoría los que infringen las leyes penales. Entonces, si es una minoría que infringe las leyes penales, primero veamos, dice el doctor Luis Rodríguez Manzanera siempre, el bosque. No nos quedemos en un árbol, veamos todo. ¿Qué tenemos? Tenemos una niñez en el mundo. Ni siquiera es la niñez de México. ¿Qué vamos a hacer, dicen los expertos, con la niñez del mundo? ¿Cómo vamos a atender a la niñez del mundo? Pues la vamos a atender conforme a los derechos que tienen y que quedan plasmados en esta convención, en este rubro, en este rubro, en este rubro. Y en 2 artículos están los relativos cuando infringen la ley penal. Y para cuando infringen la ley penal, además, hay normas que no tienen este carácter de ser obligatorio, pero que ayudan a la interpretación, y así tenemos normas para entender todo este sistema, que como cualquier sistema tiene subsistemas, desde la prevención, y para atender la prevención son las directrices de Naciones Unidas también para la prevención de la delincuencia juvenil, para la atención para este grupo de población. Para la procuración y la administración de justicia también tenemos las propias reglas mínimas para la administración de justicia de menores, así se llaman las reglas, no podemos cambiarle el nombre. Y después tenemos otra para el último subsistema, que es para cuando están los menores privados de su libertad, la fase de ejecución, y también son las reglas propias para este grupo de población. Con todo este bagaje de instrumentos internacionales, nosotros tenemos que ir armando toda nuestra normatividad en México, como lo harán en Alemania, en Perú, en Suiza o donde ustedes quieran, porque ya hay un bagaje que expertos que tienen conocimiento y que tienen la práctica, la expertise, lo van desarrollando cada vez para dar mayores herramientas y poder trabajar ¿sobre qué? Sobre este grupo de población. ¿Por qué? Porque este grupo de población, como bien también se ha señalado, requiere de una atención diferente. ¿Diferente a quiénes? A los que tienen más de 18 años, a los que son adultos. En el mundo del derecho existen los que son adultos y los que no son adultos, porque tienen un régimen jurídico diferente. Los menores de 18 años y los mayores de 18 años. Hoy esta es la edad en que está así conceptualizada. México así lo tiene. Hay países, ustedes saben que lo tienen a los 21, y habrá otros países que lo tienen a los 16. En fin, México lo tiene a los 18 y coincide con esta edad, la que está señalada
en la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto nos da margen a México para tener toda una herramienta jurídica para proponer un sistema mejor. Aquí se señalaba, ¿cuáles? Decía el doctor Linares, los derechos de este grupo de población. Primero, el derecho a ser niño. El derecho a ser niño, el derecho a tener toda esta posibilidad de ser diferenciado de un adulto. Por eso tanta reglamentación. Y aquí yo coincido con un jurista que se significó mucho por el estudio también que hizo sobre este grupo de población, el doctor García Ramírez, que en un voto particular, siendo el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, él señaló de manera muy puntual, no tiene por qué haber esta oposición, y esta es la reflexión, son muchos años de estar en lo mismo, pero vale la pena, después de tantos años de estas reformas y de estos intentos, ver si efectivamente existe esta contraposición de un sistema tutelar a un sistema garantista. Y él lo dice muy claro, esto es un falso dilema. Estamos tratando de contraponer algo que no tiene que ver una cosa contra lo otro. Tenemos que trabajar ¿para qué? Para sumar. Si tutelar es proteger ante cualquier diccionario, y estamos diciendo, aquí nos lo dijo un experto en materia familiar, la importancia de la patria potestad y la tutela. ¿Y qué es esa tutela? ¿Y quiénes son los que están siempre viendo esta posibilidad y esta situación de protección hacia la persona menor de edad? Pues es el padre o el tutor, es el responsable. Nos lo dice la Constitución y nos la dice toda la normatividad también. Si tenemos esta situación, ¿por qué no intentar compaginar que si en algún momento hay violación de derechos humanos, que estos no existan, pero no dejarlos sin este derecho, que es el derecho a ser protegido? Todos los instrumentos internacionales hablan de la protección que requieren los menores de edad. Hablan de protección a este grupo de población. Bajo este esquema de protección se entiende todo este esquema que va permeando. ¿Qué estamos haciendo hoy en día cuando invisibilizamos esta condición de persona diferente y que no se le da esta relevancia a los principios que tienen? ¿Cuáles son los principios de este ámbito? Los principios son el de protección, el del interés superior del niño y el de la especificidad. Esto es específico. Todas las personas, y también lo dijo aquí el doctor Linares, tienen los derechos que están marcados en la Constitución, artículo 1. Pero ojo, también dice, salvo las excepciones que en ella misma se señala. Ejemplo, artículo 123. Todas las personas tienen derecho al trabajo. Pero los menores de tal edad tienen prohibido el trabajo porque está ahí señalado. Entonces aquí tenemos que ir desmenuzando cómo es la condición con la cual se tiene que trabajar con estos menores que han infringido la ley penal. Esta es la condición de este tema cuando se habla de justicia de menores, que siempre yo había insistido, pongamos el apellido, porque no es para todos los menores, desgraciadamente, cuando se habla de esto. Se está haciendo una puntualización. Cuando hablamos de justicia de menores, estamos pensando en la justicia para las personas menores de 18 años que infringen la ley penal. Y hoy en día, ¿qué tenemos? Esto es un poco haciendo este recuento que me invitó, me invitaron las palabras del doctor Linares, en donde hemos recorrido muchos trabajos. El doctor Luis Rodríguez Manzanera también me consta, hemos por muchos años insistido en la importancia de un sistema especializado. ¿Qué tenemos hoy en día? Decía la doctora Arell, pero todavía nadie nos dice cómo especializar. No, sí nos dice, y nos lo dice, no tenemos que buscar ni que inventar, nos lo dice la Ley General de Educación. La Ley General de Educación dice qué se necesita para ser licenciado, qué se necesita para ser maestro, qué se necesita para ser especialista y qué se necesita para ser doctor. Porque yo podría saber mucho de una materia, pero si yo no tengo mi cédula, pues yo no soy licenciado en antropología, aunque sepa mucha antropología. Y si yo no tengo una cédula de especialista, y lo estamos diciendo en un centro académico, pues no, ya acabé, ya tengo mi certificado aquí del INACIFE y aprobé todos mis exámenes, sí, pero si no he hecho el trámite final y no tengo mi cédula de especialista, pues no soy especialista.
Esto es así de sencillo. Y por eso la importancia y uno de los grandes retos es fortalecer esto en las instituciones académicas. Yo me recuerdo que aquí en este propio INACYPE se logró crear una especialidad justamente para, no me acuerdo el nombre exacto cómo lo tenían, pero para atender esta justicia especializada para menores que infringen la ley penal. No se echó a andar, desconozco por qué, pero también esto puede ser una invitación para retomarlo. ¿Por qué no insistir en crear especialistas, en que existan estos famosos especialistas que señala la norma, que es obligación? No es que queramos o que a lo mejor sí, no, es una obligación. Y efectivamente en la UNAM se logró una especialidad que se llama Derecho de Menores. ¿Y cuál era el esquema de esta especialidad? Y la gente que salía de esta especialidad salía con su cédula de especialista en Derecho de Menores. ¿Y qué sabía esa persona? Sabía todo lo relativo al ámbito jurídico en materia de menores de edad. No sabía nada más en el ámbito penal cuando infringen la ley penal. Sabía cómo se debe de actuar en el ámbito laboral. Llevaban un semestre o una materia de laboral, en materia de menores, otro en civil, otro en familiar, otro en constitucional, otro, en fin, porque circulan en muchos ámbitos. El menor de edad circula en muchos ámbitos. Y si yo voy a ser especialista en penal, pues todo el sistema penal. Si voy a ser especialista en agrario, sé lo que es el ámbito agrario. Y si soy especialista en derecho de menores de edad, pues tengo que conocer todo lo que pasa. ¿Por qué? Porque a lo mejor hoy soy Ministerio Público, pero a lo mejor mañana soy directora del DIF. Entonces, ¿y qué tiene que ver? No, pues es que del DIF no sé, porque yo sabía penal. No, lo que no tienen que saber es penal. Lo que tienen que saber es en derecho de menores. Y además, ni siquiera es inventar la currícula. Todos los instrumentos de Naciones Unidas nos dicen qué tiene que conocer un especialista en menores. Y nos dice clarito, tiene que conocer psicología infantil. Yo hacía este ejercicio, siempre di muchos años clase en esta especialidad, y les decía a los alumnos, promedio de 10 en derecho. Muy bien, todos tienen 10 en derecho. ¿Quién llevó alguna materia de menores? Nadie, porque ni siquiera está como optativa en la licenciatura de Derecho. Y no se pensaría menos que llevara psicología infantil. Pues yo ser abogado, o sea, pues no llevo psicología infantil, pero entonces aquí sí se habla de una especialidad. Y si ustedes observan, para ser juez o magistrado electoral, agrario, civil, no se requiere de una especialidad. Formalmente no se requiere de una especialidad. Y para hacer cualquier cosa en el ámbito de los menores infractores, de los menores de edad que fije la ley penal, de los adolescentes o el nombre que le queramos dar, en todos los instrumentos van a decir que se requiere una especialización. O sea, no basta con ser licenciado en Derecho con 10 y tener un doctorado en Derecho. Yo soy doctor en Derecho. No basta. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Por qué? Porque en esa especialidad sí llevaste psicología infantil, pedagogía correctiva, derechos de la infancia, en fin, ahí nos están diciendo los instrumentos. Y eso es lo que yo ya sé para ver cómo voy a trabajar con este grupo de población. Hay varias instituciones que así han tenido esta especialidad, públicas y privadas. Yo me recuerdo también en la Autónoma de Sonora, también lograron crear una especialización en este sentido. En Tamaulipas creo que también lograron echar a andar una especialidad, en fin, y en algunas privadas, pero falta este empuje que además se requiere por parte de quien esté al frente de estos sistemas de prevención, procuración, administración y ejecución, para efectivamente que sí haya el requerimiento y tengan que venir a estudiar a una institución como INACYPE, como la UNAM, en fin, en la que ustedes quisieran estudiarlo, y sí tomar este conocimiento de los instrumentos internacionales, de todo lo que se ha avanzado en este sentido. ¿Qué se quiere decir cuando se habla de tutela? Porque de repente pareció que tutela era sinónimo de violación de derechos humanos. Un sistema tutelar es violatorio de derechos humanos. Esto no es cierto. Si un sistema tutelar transitan por ahí los menores de edad, aunque nunca hayan infringido la ley penal. ¿Por qué? Porque
porque así es, quienes están bajo el régimen de la patria potestad o la tutela de quien la ejerce. Entonces, esto se tiene que conocer. ¿Por qué un menor de 16 años no debe trabajar? ¿Por qué ahora una reforma y no se puede casar? ¿Por qué, en fin, ha habido toda esta motivación a cambios y a transformaciones que la misma sociedad va marcando? Hay que recordar que las leyes están para servir al hombre, no el hombre a las leyes. Y las leyes se tienen que ir reformando, se tienen que ir modificando para obtener los resultados que se requieren. Yo traía aquí algunos datos que a mí me han preocupado cuando observo el tema del menor de edad que infringe la ley penal. En un informe que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2015, el número de personas que estaban internas en los centros eran casi 5,000 personas, casi 5,000 menores de edad. A la fecha, el día de hoy, hay aproximadamente 1,500. Estamos haciendo las cosas bien, está disminuyendo la delincuencia en menores de edad, está habiendo impunidad, se está trabajando bajo qué esquemas. Hay estados en donde es de llamar la atención, por ejemplo, en Michoacán, en todo el estado de Michoacán hay 4 personas internas. 4. Y todos sabemos cómo está Michoacán. ¿Qué está sucediendo en este sistema cuando ya las cifras no nos dan? Aumenta la delincuencia, disminuye la edad en que cometen delitos, disminuye la edad en que ingresan a la prostitución, disminuye la edad en donde abandonan la escuela. Y entonces observamos estos datos y algo está pasando. ¿Se estará atendiendo bien el tema de la prevención? Porque finalmente, ojo, la atención a los menores de edad, porque también, como decía la doctora Levy, nos guste o no, pero los menores de edad no cometen delitos. El artículo 18 constitucional dice personas que cometen conductas tipificadas como delitos. Así es textual lo que dice la Constitución. Entonces, ¿la estamos atendiendo bien? Esto es prevención del delito. ¿Por qué? Porque el día que cometan 18 años, la misma conducta ya es una conducta que es un delito. Entonces ya estarán considerados como delincuentes y estarán en un centro de reclusión para adultos, aunque tengan 18 años un día, y estarán bajo otra normatividad, juzgados por otras autoridades, en fin. Y entonces aquí tendremos toda esta puerta abierta y se habrá trabajado con temas de prevención. ¿Dónde están estos menores que en verdad ustedes hagan el análisis? Yo leo los periódicos y digo, ¿de dónde sacan estos datos los periodistas? Aumenta el número de menores, aumenta el número de menores. La semana pasada estuve en Colima. En Colima, en todo el estado de Colima, hay 7 menores de edad internos. Tenían un gran centro, un centro para tratamiento interno, y tienen 70 personas de personal que han trabajado mucho para especializarlos y para darles curso y para prepararlos y todo. Pues van a tener que cambiar. No se pueden quedar 70 personas para atender a 7. En Quintana Roo recién se abrió, es uno de los centros más nuevos que existen en la República Mexicana. Se abrió un centro inmenso, muy grande, que tiene granja, tiene canchas, tiene salones, está muy bonito, es nuevo y tiene 9 internos en todo el estado de Quintana Roo. ¿Qué va a pasar con ese centro? Sí, efectivamente estamos haciendo bien las cosas. Yo sí hago esta invitación a la reflexión, porque a veces vemos el papel y se nos olvidan las realidades. ¿Dónde están estos menores de edad? ¿Qué están haciendo? Sí, efectivamente la Constitución, y ha sido muy clara, y desde siempre se ha privilegiado que el último recurso es la privación de la libertad, de siempre, no es de la reforma que se acaba de hacer. Y el tiempo de internamiento también siempre ha sido máximo de 5 años también, y son periodos porque la edad así lo requiere, no como anteriormente a que se hiciera esta ley nacional que tiene apenas 1 año, en donde había estados que con la reforma constitucional, pero antes de la ley nacional, tenían hasta 20 años de internamiento, ¿no?
ingresando a los 17, imagínense lo que esto significaba. Pero esto fue por una mala interpretación a la reforma constitucional, cuando pues dice que el tiempo más breve, y alguien puede considerar que el tiempo más breve es 20 años, así como alguien puede considerar que puede ser 10 o 30. Alguien consideró que era 20 y por eso le puso 20. Pero aquí valdría la pena hacer esta reflexión. ¿Qué estamos haciendo con nuestros niños? Y cuando me refiero a niños, me refiero yo en el amplio concepto que señala la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo primero, con este margen para atender a toda esta población, que creo que bien vale la pena analizar nuevamente, hacer propuestas, tratar de buscar personal especializado que efectivamente se adentre y conozca con plenitud los instrumentos internacionales que, repito, han sido producto de muchos años de expertos. No son improvisaciones, no son cuestiones políticas, no son cuestiones de moda, sino de expertos que han trabajado el tema y que ojalá podamos darle a nuestros niños, a los que tenemos hoy y a los que tendremos mañana, una mejor condición en torno a la justicia. Muchísimas gracias.